Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, muy contento de estar una vez más con ustedes, hablando sobre temas interesantísimos de gran importancia para el país. Hoy me acompaña José Vicente Troya, quien es representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Con él vamos a hablar acerca de un sinfín de programas y proyectos que desarrolla la organización que representa y que su esfuerzo tiene gran repercusión en nuestra nación y, bueno, por supuesto, en todas las naciones del mundo. Pero vamos a hablar específicamente de cómo este tipo de organismos ayudan enormemente a nuestro gobierno central, a nuestro Estado, a poder desarrollarse, a poder lograr alcanzar objetivos importantísimos para nuestra ciudadanía, para vivir de forma sostenible, etcétera. Ay, pero ya no voy a hablar más, porque quiero conversar amenamente con don José Vicente. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto poder compartir esta conversación, esta plática en un lugar donde se respira plática, se respira diálogo y se intuye que es posible co-crear pensamiento. Don José, a usted lo conocí en un evento en el que una serie de instituciones, empresa privada, estaban haciendo propuestas medioambientales para ver cómo solucionábamos que nuestros ríos estuviesen contaminados, que todo esto llegaba al mar, con activistas preocupados por los microplásticos, con gente preocupada por las aceras, los cordones de caño llenos de basura. ¿En qué tantos proyectos trabaja PNUD, verdad? La pregunta del millón, porque la gama de proyectos en los que nosotros intervenimos es una respuesta a el mandato que nosotros tenemos. ¿Cuál es el mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? Nosotros tenemos el mandato de acompañar los esfuerzos nacionales de los países para avanzar en lo que es la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y uno se pregunta, ¿esa agenda qué contiene? Contiene 17 objetivos que a la humanidad, afortunadamente, se le ocurrió acordar en el año 2015 para enfrentar lo que en aquel entonces se vislumbraba como lo más acuciante y lo más necesario para avanzar en términos de derechos humanos, en términos de inclusión, en términos de afrontar las desigualdades, de atender la crisis planetaria, de promover la prosperidad de las personas, de promover también la relación mucho más armónica con el planeta y de promover alianzas para que eso pudiese ser una realidad. Desde esa perspectiva, la agenda nuestra tiene toda la gama del desarrollo y se inspira en el convencimiento de que debemos co-crear capacidades, co-crear oportunidades con nuestras y nuestros socios a nivel de cada uno de los países y no solo a nivel de los gobiernos centrales, sino a nivel de los espacios locales, de los gobiernos subnacionales y particularmente con las comunidades. Lo que queremos es ayudar a los países desde sus prioridades de desarrollo para identificar respuestas sistémicas frente a males sistémicos. Ahora que conversa usted acerca de conversar con los países, ¿cuál es ese conversatorio que en este momento tiene mayor relevancia para el PNUD, al menos en nuestro país? ¿Cuál es ese proyecto macro que está desarrollando el PNUD en este momento en Costa Rica, que es de gran relevancia, al menos para ustedes? Sí. Mire, nosotros tenemos varios programas, tenemos un enfoque de programa. ¿Qué significa tener un enfoque de programa? Que no solamente queremos abordar, por decirle, un asunto acuciante como puede ser la crisis climática o el impacto que genera sobre las comunidades, los
cambios climáticos. Ahí queremos apoyar los esfuerzos que Costa Rica está haciendo para avanzar hacia una economía que sea limpia, una economía que sea libre de emisiones, una agricultura que sea reducida en emisiones, pero que eso no se dé simplemente en el marco de generar beneficios ambientales. Eso debe darse en el marco de generar prosperidad dentro de las comunidades, generar resiliencia. Tenemos varios proyectos, por ejemplo, uno de los proyectos de estrellas que estamos realizando es el tránsito hacia una economía verde urbana. ¿Qué significa eso? ¿De qué forma nosotros somos capaces de, en lo local y en lo nacional, formular e implementar políticas que posibiliten, por un lado, una planificación urbana que genere espacios más incluyentes, más seguros para las mujeres, por ejemplo, espacios que sean más sostenibles y espacios donde la planificación urbana esté de la mano con el crecimiento de las ciudades? Este es un proyecto que opera en el gran área metropolitana en más de 20 municipios. De hecho, ahora que usted menciona los municipios, de hecho he visto los esfuerzos de algunas municipalidades precisamente por darle, o sea, por presentar estas preocupaciones dentro de los espacios físicos. Por ejemplo, he visto municipalidades que mejoran su sistema de iluminación, por ejemplo, para que un parque pueda ser utilizado incluso a altas horas de la noche por la gente que viene de trabajar pero no tiene dónde ir a caminar por las noches. Entonces es un espacio seguro. Sí que el entramado es bastante grande, bastante complejo. Exactamente. Y cuando usted habla de los espacios seguros, inmediatamente se nos viene a la mente la situación de las mujeres urbanas y las mujeres rurales. O sea, ¿de qué forma logramos espacios que sean respetuosos y seguros para las mujeres en un marco de prevenir, por ejemplo, el acoso callejero? Esa es una línea de trabajo que venimos apoyando desde varias administraciones. Son políticas de Estado y Costa Rica tiene iniciativas importantes en esa materia. Creo que también es importantísimo ver de qué forma la trama verde de las ciudades responde a las necesidades de recreación, de salud mental y de seguridad de las comunidades, de las personas que habitan estos espacios verdes. Hablábamos en estos días en el noticiero acerca de una propuesta de un ingeniero académico colombiano, pero que vive en París, acerca de una especie de ciudad inteligente, una ciudad donde todo queda a los 15 minutos. 15 minutos para ir al trabajo, 15 minutos para hacer cualquier actividad recreativa, 15 minutos, etcétera, ¿no? En donde la persona no pierda 2 horas de tiempo yendo a su trabajo, sino que esas 2 horas las pueda aprovechar para hacer otras cosas, otras actividades, compartir más con la familia, etcétera. ¿Está trabajando PNUD también en este tipo de propuestas? Estamos identificando opciones para transporte sostenible, transporte libre de emisiones y que suponga la apertura de nuevos circuitos y rutas urbanas que pudiese acortar los tiempos de transporte, por ejemplo. Esa es una línea de trabajo específica. Otra línea de trabajo específica es identificar a nivel de la política pública, a nivel de las finanzas públicas, cómo podemos avanzar hacia una nueva fiscalidad que sea verde, a través de la cual subsidios perversos, por ejemplo, a sistemas de transporte que son contaminantes basados en combustibles fósiles, pudiesen ser sustituidos para lo que serían transporte eléctrico, por ejemplo, a nivel de buses. Esa es parte de las líneas de trabajo que estamos explorando. Creo que también es importantísimo lo que se está haciendo en los territorios para combatir los plásticos trágicos. Hay una línea de trabajo que está impulsada, no solo este proyecto de tránsito hacia una economía verde urbana, sino que lo estamos haciendo también con un proyecto que convoca a varios sectores, el proyecto para combatir estos plásticos trágicos, y tuvimos una jornada nacional de limpieza este 10 de diciembre donde fue realmente motivador, inspirador ver cómo
las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres estaban ahí en una minga. No sé si en Costa Rica se utiliza esa palabra, es decir, todos se habían arremangado las mangas y en una mañana hicieron una limpieza de los espacios públicos para recuperar aquellos plásticos trágicos que no siempre tienen por qué ser trágicos, sino que pueden eventualmente ser parte de una economía circular donde, además de generar beneficios ambientales, podemos generar beneficios económicos y sociales. Somos un país que a nivel internacional es identificado como un país sostenible. Ya vemos que nuestra electricidad es prácticamente generada por formas sostenibles, ecológicas, pero siempre queda la duda de si es difícil el trabajo para organismos como el que usted representa en torno a estos temas. ¿Hay reticencias, hay trabas institucionales en nuestro país cuando se trabaja en este tipo de campos? Sí, yo creo que tenemos que, de alguna manera, identificar cuáles son las barreras, por ejemplo, para avanzar hacia una economía verde urbana o cuáles son las barreras para avanzar hacia una economía que dependa menos de los combustibles fósiles. Y eso muchas veces tiene que ver con aspectos culturales, reconozcámoslo también, aspectos económicos. Una transición hacia una economía verde en el corto plazo tiene ganadores y perdedores. Y es por eso que la política pública tiene que identificar aquellas poblaciones que pueden en el corto plazo verse desfavorecidas para identificar los mecanismos de mitigación y de compensación para quienes en ese marco pudiesen sufrir en el corto plazo este camino. Pero también hay barreras de índole financiero. O sea, de qué forma el migrar hacia un transporte más sostenible, con menos emisiones, requiere fórmulas creativas que reasignen los recursos públicos, remuevan subsidios perversos en ciertos sectores, los transfieran a otros sectores que pueden ser aquellos no contaminantes, pero eso tiene resistencias y por eso es que esto no puede ser un asunto que no sea dialogado. Tiene que ser producto de un diálogo intersectorial donde se construyan estas soluciones y se identifiquen los bienes públicos que se están protegiendo y los beneficios societales que se están generando. Sé que ustedes desarrollan un vasto estudio en el que analizan índices de pobreza, educación, este tipo de parámetros que nos pueden decir o nos pueden dar luz de hacia dónde se debe apuntar. ¿Cómo están en torno a este tipo de economía verde, desarrollo verde? ¿Cómo está nuestro país a nivel de índices? Gracias por la pregunta. El año anterior nosotros inauguramos, luego de 30 años que fundamos el Índice de Desarrollo Humano, que fue una revolución conceptual y una revolución casi que moral, llamémoslo así, dentro de lo que era entender el desarrollo. Antes del desarrollo, antes de que nosotros lanzáramos el Índice de Desarrollo Humano en el año 1990, el desarrollo se medía por el índice de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto era el dios al que todos los países se inclinaban y se guiaban para ver cuánto había avanzado un país. En el año 90 se introduce el Índice de Desarrollo Humano, donde ya no solo es importante medir el progreso en términos de crecimiento económico, sino también en términos de educación y en términos de salud. Y es cuando nace el Índice de Desarrollo Humano y que genera una revolución en términos de cómo se clasifican los países. Ya no solamente los países ricos eran países desarrollados, sino también aquellos países que iban avanzando en educación y que iban avanzando también en salud, en esperanza de vida. Pero con el paso de los años, con el paso de las décadas, en el 2020, identificamos que era necesario poner en la conversación a un actor que había estado quedándose fuera. Y ese actor era la naturaleza, ese actor era el planeta. E introducimos el Índice de Desarrollo Humano ajustado por las
presiones planetarias. Y ese año que se lanza en el 2020 el Informe Global de Desarrollo Humano y el índice, Costa Rica ocupa el primer lugar en términos de reclasificación en el índice de desarrollo humano ajustado por las presiones planetarias. Costa Rica asciende 25 puestos, ¿producto de qué? De que Costa Rica es un país que tradicionalmente, no oportunistamente ni puntualmente, tradicionalmente desde los 80 apuesta por la protección de sus bosques, apuesta por un modelo que le empieza a demostrar a Costa Rica y al mundo que es buen negocio conservar los bosques, porque cuando uno conserva bosques, la comunidad internacional le reconoce mediante pagos importantes, muy importantes, los beneficios ambientales que genera. Entonces, nosotros hemos apoyado un proyecto, otro de los proyectos emblemáticos, que es el pago por resultados, producto de la protección de los bosques en apoyo a la iniciativa y el programa de pago por servicios ambientales del gobierno costarricense, 54 millones de dólares, que es dinero que no es reembolsable, sino que es dinero que llega a las comunidades en reconocimiento a lo que ha sido la protección de los bosques, y también son recursos muy importantes para apoyar los sistemas de combate a los incendios forestales. Y este es un proyecto tan interesante que nos permite identificar comportamientos maravillosos en las comunidades costarricenses. Por ejemplo, mujeres indígenas de Talamanca reciben ese dinero y cualquiera diría es un dinero muy necesario, un dinero imprescindible. Lo que yo estaría tentado es a usarlo inmediatamente en temas de alimentación, en temas de salud, pero ellas tienen una concepción distinta del futuro. Ellas piensan que deben acumular, consolidar el dinero que recibe una persona, otra mujer indígena. ¿Y qué es lo que hacen con el dinero? Compran nuevas tierras en donde siembran más bosque, acrecentan su patrimonio forestal, el patrimonio forestal de Costa Rica, porque para los pueblos indígenas los bosques no solamente son árboles, son espacios de vida. Entonces, ver la riqueza y diversidad con la que este programa de pago por servicios ambientales, que lo lleva el FONAFIFO con el Ministerio del Ambiente, genera estos comportamientos o premia este tipo de conductas tan positivas, nos llena de esperanza, porque nos da pistas sobre cómo continuar enfrentando las dificultades que la humanidad viene enfrentando. Y da pistas no solamente para el resto de Costa Rica, sino para el resto del planeta. Ahora que mencionaba usted la importancia de esa filosofía de vida de nuestra mujer indígena, que precisamente ayuda incluso a establecer modelos que podrían inspirar incluso a otras naciones, me llama poderosamente la atención el hecho de que ustedes también están trabajando ampliamente el tema de la mujer, la inclusión, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con ustedes hoy conversando con un representante del PNUD en nuestro país que nos tiene noticias muy positivas sobre los avances que desarrolla nuestro país, no solo en el ambiente, la educación o en la salud, sino en otro sinfín de cuestiones más que pueden ayudarnos a desarrollar nuestro país con miras al 2030. Ya regresamos. Estás viendo Conversamos y hoy el tema es muy interesante. Hablamos con José Vicente Troya, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta organización ayuda a nuestro país a tomar líneas de trabajo sobre diversos temas: el ambiental, la educación, la salud, el desarrollo humano necesario para que un país pueda salir adelante. No solo mejorar su economía financieramente hablando, sino
que el ciudadano tenga verdadera calidad de vida. Y hoy empezamos el programa hablando acerca de todos los esfuerzos que se están desarrollando a nivel interinstitucional y de organizaciones, empresa privada, sobre el tema de una economía verde, una economía sostenible, todas las cosas que hay que desarrollar para mejorar nuestra calidad de vida en torno a este tipo de situaciones, como el transporte público, los espacios públicos que sean adecuados, por ejemplo, a cualquier persona de la familia, los niños, las mujeres. Pero sé que también hay una campaña en estos días que ustedes han trabajado muy fuertemente sobre el tema de violencia contra la mujer. Y ahí sí que están haciendo un esfuerzo enorme. El otro día tuvieron un conversatorio en la Asamblea Legislativa con varios diputados que se están comprometiendo a ponerse la camiseta en torno a un tema que es un flagelo que afecta enormemente a nuestro país, no solo por la alta criminalidad que existe, por intervenciones de pandillas, de narcotráfico, etcétera, sino también porque hay mucha violencia intrafamiliar. ¿Qué está haciendo PNUD? ¿Cómo está apoyando esto? Sí, bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que es un flagelo, como usted lo señala, y es un flagelo que se acentuó, se agravó con el confinamiento que se vivió durante la pandemia, y es a partir de eso que se identifican distintos problemas a nivel de lo doméstico, de lo intrafamiliar y en los espacios públicos posteriormente, a nivel de acoso callejero. Entonces, esta violencia contra las mujeres requiere un abordaje integral. Es una violencia que menoscaba los derechos connaturales de las mujeres y corta las oportunidades que ellas necesitan disfrutar para avanzar dentro de el ejercicio de todo el resto de sus derechos sociales, económicos, culturales. Es la precondición mediante la cual, si es que no se la resuelve, el resto de aspiraciones y de derechos que las mujeres deben ejercer se ven severamente restringidos. Y es por eso que dentro de la campaña de los 16 días de activismo que hemos impulsado con el Sistema de Naciones Unidas, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchas otras agencias del programa Infosegura, hemos puesto particular atención a lo que acontece en términos de los femicidios. ¿Por qué? Porque los femicidios son la expresión más violenta, la expresión más brutal de la misoginia, de este odio a las mujeres, de esto que es parte de una cultura machista en donde existe una particular acentuamiento en contra de las mujeres por su sola condición de ser mujeres. Entonces eso es algo que requiere un abordaje multidisciplinario, integral, y en donde nosotros los hombres somos piezas fundamentales para avanzar en la resolución del problema, porque somos los principales agentes que perpetramos esa violencia. El femicidio no es un hecho casual, no es un hecho aislado, responde a unos ciclos de violencias que van transformándose hasta llegar a esta expresión tan brutal de la violencia machista en contra de las mujeres. Y es por eso que tenemos que reconocer la necesidad, por ejemplo, a nivel de los hombres, de transformar nuestras masculinidades. En las épocas de pandemia nosotros estuvimos trabajando con el Instituto UAM para ver de qué forma podíamos nosotros empezar cuidándonos a nosotros mismos para poder cuidar de mejor manera a nuestros grupos familiares, de qué manera nosotros podíamos lidiar con el confinamiento y tener una actitud mucho más proactiva hacia lo que son masculinidades positivas. Y como usted señala, estos 16 días de activismo han incluido foros a nivel del sector legislativo con mujeres líderes de la legislación, trabajo también con el gobierno en la conmemoración dentro de los 16 días de activismo, cuando con el Ministerio de la Condición de la Mujer y el INAMU se organizó un acto para develar las siluetas de quienes ya no están aquí. Es una campaña
que la realizamos en 3 municipios del país, y en donde develábamos unas siluetas que representaban a cada una de las mujeres que han perdido sus vidas, y donde hay una síntesis de cada una, una semblanza de lo que ha sido su vida y a quienes han dejado. Y esas siluetas tienen un poder muy simbólico porque no solo nos recuerdan, sino que están ubicadas en lugares estratégicos, o han estado ubicadas porque son muestras itinerantes, donde esperamos que su presencia cause una suerte de interpelación a los viandantes, a las personas que caminan por ahí, y que genere un cuestionamiento y nos haga reflexionar qué es lo que yo puedo cambiar para que esta realidad se vaya modificando. Vi la exposición itinerante en varios lugares. La vi en el Parque de Heredia, la vi en la Plaza de la Democracia para la conmemoración del Día de la Eliminación del Ejército, y pude ver rostros de mujeres que mientras leían las leyendas que describían la muerte o el femicidio de estas mujeres, su rostro notaba claramente que estaba sintiendo algo que le causaba dolor. Creo que estas intervenciones fueron muy valiosas para poder mostrar al público los esfuerzos que se están haciendo. Pero, ¿qué otro tipo de acciones hay que tomar que todavía no se están tomando para reducir esa tasa de femicidios? Yo creo que a nivel de cultura. Creo que sí, que efectivamente nuestro país... Yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países de Centroamérica y he podido ver, palpar directamente que el machismo, por ejemplo, es exacerbado en algunos países. Yo me jactaba de que en nuestro país eso ya estaba superado gracias a la educación, y sin embargo, al ver los índices, las tasas de mortalidad relacionadas con este tipo de muerte, siento gran dolor, gran pena. Esto requiere un abordaje integral. Tiene que ver con la cultura, cómo modificamos la cultura, tiene que ver con la educación, cómo desde la escuela podemos ir formando. Está integrado, usted que está metido de lleno, está integrado en la educación costarricense, por ejemplo, desde el jardín de niños, en la primaria, ¿está integrada información relacionada con esto, con eliminación del machismo? Los temas de discriminación y todo eso en la currícula escolar están avanzando, evolucionando hacia incorporar esta deconstrucción del machismo, porque nosotros como hombres necesitamos deconstruirnos. A nosotros nos podrían preguntar las mujeres, ¿qué hacen los hombres hablando sobre la violencia contra las mujeres? Yo diría, debemos hablar, pero sobre todo entre nosotros los hombres, para poder denunciar cómo nuestra cultura está contribuyendo, esta cultura machista y patriarcal está contribuyendo a que este fenómeno no se reduzca o no se extinga. Y es por eso que tenemos que hablar sobre eso. Y tenemos que los hombres reconocer esos patrones machistas y entrar en un proceso de deconstrucción a través de la cual nosotros podamos efectivamente ir desmontando todos esos micromachismos que tenemos a diario. Hemos introducido algunos podcasts mediante los cuales reflexionamos sobre episodios de micromachismos, de nuevas masculinidades, sobre cómo ocurre la violencia contra las mujeres, cuáles son las distintas formas de violencia que se ejercen contra ellas. Tuve la oportunidad de asistir a un taller que organizamos en Pérez Celedón con mujeres rurales, en donde hubo una reflexión conjunta sobre cómo se expresaban las distintas formas de machismo y de violencia contra ellas. Violencia patrimonial, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia política. Es increíble cómo las mujeres, por ejemplo, en la política están siendo intimidadas mediante la violencia para que no puedan ejercer sus cargos a nivel de los gobiernos locales. Esos temas tienen que conocerse y tienen que combatirse. Ahora que usted mencionaba la violencia contra la mujer en el ámbito rural, ¿es todavía una práctica en el tema de las
de las herencias, que el papá que hereda a sus hijos, dice, yo le voy a heredar a mis hijos varones, no le voy a heredar a mis hijas porque para eso tienen un marido, para que las mantenga. Entonces, desde ahí empezás a ver cómo hay un sinfín de comportamientos asociados al machismo que aún en nuestros tiempos continúan generando todo tipo de situaciones como esta. El simple hecho de que una mujer, por ser mujer, no tenga derecho a una herencia, es limitar sus posibilidades de desarrollo económico, simplemente por ser mujer. Sí, definitivamente. Y usted señala un tema central, las limitaciones de desarrollo económico. Nosotros como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos el mandato de reducir las desigualdades. Y es por eso que estamos metidos de lleno en el tema de combatir la violencia contra las mujeres. Pero dentro de esa misma lógica y mandato, creo que es esencial reconocer que aquí hay un asunto de relaciones de poder. O sea, si nosotros no reconocemos que entre hombres y mujeres hay una tensión por las relaciones de poder, por la asimetría de poder que hemos construido nosotros los hombres, no vamos a atrevernos a dar los pasos necesarios para ir desmontando toda esa cultura que no solo se expresa en lo urbano o en lo rural, se expresa en diversas comunidades. O sea, esto es algo que requiere una intervención integral. El otro día tuvimos la fortuna de contar con una teóloga feminista afro-costarricense brasileña, Silvia Regina Lima. Ella nos narraba cómo, por ejemplo, en las distintas religiones ha logrado filtrarse la cultura machista y cómo a partir de eso se construyen esos estereotipos de dominación. Y ella, lejos de renegar de la necesidad de tener nuestra experiencia religiosa, que es vital, lo que pide es que repensemos cuál es el tipo de Dios o el tipo de energía superior con la cual nosotros comulgamos desde una lógica de no dominación. Suprimamos la dominación del hombre contra las mujeres, contra la naturaleza. Sí, sin caer en temas de índole teológico, a mí me encantaría que la gente descubriera que en sí lleva un ser humano que tiene condiciones fisiológicas que lo identifican o lo caracterizan como uno u otro, pero que a fin de cuentas su mente, su espíritu, su alma es de un humano que tiene una herencia de su madre, una herencia femenina y una herencia de su padre. Y al ser humano no hace distinción por simple y llanamente el aspecto fisiológico, sino la mente no tiene sexo, la mente es algo que funciona en un estado totalmente distinto del ser. Bueno, esto nos da para otro programa, sí, otro programa maravilloso, pero me es muy grato saber que PNUD está trabajando con el INAMU, está trabajando con las lideresas de la Asamblea Legislativa, está trabajando con el Ministerio de Educación Pública, con todos los entes que podrían generar un cambio. Y es importante saber que la ciudadanía sepa que hay personas muy comprometidas por generar estos cambios. Y nuestro país urgentemente tiene que tomar cartas en el asunto para poder enfrentar este flagelo. Los feminicidios no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Denotan que somos un país que no ha evolucionado en aspectos tan sensibles como este, el que los humanos somos todos iguales. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con este espacio maravilloso, hoy conversando con José Vicente Troya del PNUD. Ya regresamos. Estás viendo Conversamos. Hoy tenemos una plática maravillosa con José Vicente Troya,
quien es representante del Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Con él hemos venido hablando sobre cómo su organización a nivel global trabaja con los gobiernos para generar dinámicas con distintos sectores. Las instituciones del Estado, la empresa privada, las organizaciones civiles, para generar transformaciones con miras a lograr objetivos importantes hacia la Agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con la eliminación de la pobreza, igualdades, mejora de la educación, etc. Hay un tema muy interesante que don José Vicente nos trae hoy, que es la economía azul, y es algo que nos enorgullece mucho a los costarricenses, porque sí que somos un sitio que tiene esta peculiaridad como pocos en el planeta. Pero voy a dejar que don José Vicente nos converse acerca de esto. Muchas gracias. Sí, Costa Rica es bendecida en términos de la riqueza marina y oceánica. Y eso es algo que poco a poco se va incorporando en el discurso. Pero tradicionalmente, no solo Costa Rica, sino el resto del mundo, hemos vivido de espaldas al mar. Habíamos creído que era un depósito gigante de recursos inagotables y también un lugar que podía recibir todos los desechos sin que aquello causara ningún problema. La realidad nos ha mostrado que el impacto que estamos generando sobre los mares, sobre los océanos, nos hará que en el cabo de unas pocas décadas la cantidad de peces en el agua sea inferior a la cantidad de plásticos que existe ahí, en términos de masa, de volumen. Y eso es una tragedia. Yo creo que es por eso que tenemos que empezar a hablar sobre cómo podemos transitar hacia una economía azul sostenible e inclusiva, que sea respetuosa del medio marino, pero que sea también un vibrante motor para la economía de los países, en este caso Costa Rica. Como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica nos sentimos honrados de apoyar al gobierno y al Estado costarricense en lo que es el manejo del gran ecosistema marino del Pacífico Centroamericano. Costa Rica ha sido seleccionado como el país líder, como el país anfitrión para avanzar en construir una economía azul en este gran ecosistema que va desde el norte de Ecuador hasta México. Recorre todos estos 7 países que comparten este gran ecosistema. Hay que contarle a la ciudadanía que precisamente muy recientemente Ecuador y Costa Rica se entrelazan, pero en el mar profundo. Se entrelazan sus reservas marinas de Galápagos con nuestra reserva de la Isla del Coco, para precisamente proteger esa biodiversidad marina que es el futuro de la humanidad también. Exactamente, usted está hablando de la biodiversidad marina que a veces se encuentra en aguas de alta mar, pero que es una biodiversidad compartida por la humanidad y que debe ser considerada un bien público global que debe ser protegido, como usted señala. Y creo que parte de las claves para poder avanzar hacia una economía azul, es decir, una economía, aquella que se practica en los océanos y en los mares, es que sea inclusiva y sea sostenible. Fíjese, muchas mujeres, pocos conocen que en la economía azul trabajan mujeres. Lo que pasa es que están invisibilizadas y generalmente trabajan en sectores que son los menos remunerados y los de menor seguridad social que tienen. O sea, don José Vicente, pero yo conocí un grupo de mujeres asociadas en Colorado, de Guanacaste, que están haciendo pangas, están haciendo botes en fibra de vidrio, un proyecto maravilloso. Y bien lo decía usted, el machismo nos afecta. Los pescadores de la zona decían, vean aquellas construyendo un bote, no creo que lo vayan a hacer. E hicieron un bote para visitas de turismo al Golfo que cualquiera se lo envidia. Y es un grupo de mujeres organizadas desarrollando proyectos turísticos en una zona donde pues siempre han vivido de la pesca, de las pianguas, ¿verdad? Ajá. Y ahora están dedicadas también a un desarrollo de turismo sostenible.
Mire, esas son las historias que tenemos que hacer que resuenen en el mundo. Como otra que también, gracias por mencionar, hay uno que se llama el proyecto de las brujas del mar. Son mujeres que están diseñando artes de pesca para palangre. Y ellas, a través de esta intervención de organización para mejorar los señuelos, que son los que se utilizan para capturar a los peces de pesca deportiva, por ejemplo, o peces picudos o espadas, también entraron en un proceso de diálogo y organización previa y de combate a las violencias contra las mujeres. Ellas subieron su autoestima, subieron su seguridad y fue un efecto secundario que no estaba anticipado, pero que fue lo que más les permitió crecer en autoestima, gracias a una intervención que empezó y que propulsó el Ministerio de Protección Social, el IMAS. Entonces, estas historias son las que, mire, usted está poniendo sobre... no le quisiera llamar el dedo a las llagas, usted está ubicando el punto dulce donde debemos trabajar. Los nuevos liderazgos, expandir esos liderazgos de mujeres, de jóvenes, de pueblos, de todas estas personas que no han sido tradicionalmente las o los protagonistas del desarrollo. Porque expandiendo esos desarrollos o esos liderazgos, podemos encontrar claves a algo tan importante como combatir la incertidumbre y la desesperanza, que es el título de nuestro, o el tema de nuestro informe de desarrollo humano a nivel global 2022. Tiempos inciertos, vidas inestables. Don José Vicente, ¿cómo me gusta platicar con usted? Me encanta saber que nuestro país está dando pasos gigantes en el tema ambiental, en el tema de la no discriminación, en el tema de la educación, que hay organismos como el que usted representa que están haciendo esfuerzos enormes por apoyar al gobierno central y a las organizaciones civiles para poder solucionar situaciones complejas. Pero es que se me acabó el tiempo. Me es maravilloso conversar con usted. Muchas gracias. Y queda invitado a un nuevo programa, porque hoy no hablamos ni una tercera parte de las muchas cosas que PNUD desarrolla en nuestro país. Le agradezco enormemente su visita. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la teleaudiencia. Gracias a ustedes también por quedarse con nosotros. Nos vemos en un programa más la semana próxima. Soy Eric Jarquín. Gracias por acompañarnos.